¿Cuál es la búsqueda del individuo consigo mismo? ¿Qué es la desmodernización? ¿Qué implica este cambio en términos de la teoría social y cómo se conecta a la noción del sujeto? ¿Pueden los entornos afectar la concepción de la idea del sujeto? La revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Bienvenidos a Sociología al Desnudo. Somos un grupo de sociólogos quienes estamos aquí para hablar acerca de la teoría de sujeto de Alan Turing. Así que bienvenidos y conéctense con nosotros para conocer mucho más acerca de esta teoría. Empezamos hablando acerca de la teoría contemporánea del sujeto, en la cual hace una crítica al estructuralismo. Y es allí donde hay una ruptura, donde el sujeto o donde el individuo, mejor dicho, empieza a cuestionarse muchas cuestiones que se están jugando respecto al papel que tiene dentro de la sociedad. Entonces, con este cuestionamiento, el individuo se convierte en un actor social, empieza a crear su propia historia y este actor social es el protagonista de esta historia. Es así como da paso a estos cuestionamientos que ya estaban regidos bajo una estructura previamente hecha, donde le decían qué hacer y cómo pensar. Pero cuando él empieza a cuestionarse frente a otras cosas, empieza a generarse también la posibilidad de un movimiento social que se realiza gracias a la unión de diferentes sujetos. Pero bueno, Angie, ¿tú qué más piensas respecto a esta teoría? Sí, Viviana. Y además considero que el sujeto se enfrenta a estructuras sociales para afirmar su identidad y transformar realidades. Y estas estructuras sociales determinan los comportamientos humanos, que es donde entramos a ver el lenguaje, mitos, instituciones, normas, entre otros. Exactamente, pero también frente a esta teoría hay otros temitas chiquitos, los cuales también son importantes anclarlos a ello. Por ello tenemos el paradigma social y cultural del cual nos va a hablar Andrés. Pues yo creo que es cierto que Turing reconoce que en la sociedad contemporánea la cultura ha tomado un lugar central que antes ocupaban las luchas de clase. Ya no se trata de lo de la distribución de recursos materiales, sino de cómo los valores, las identidades y representaciones sociales se producen y se disputan por eso. Dado el caso, se ve que hoy en día la política se juega un papel importante en los medios de comunicación, que si a veces también hasta desinforman y miran dentro de otro contexto de que no debe ser. Asimismo, también se ve como la cultura popular y la educación son partícipes de eso del sujeto. Claro, ahí como decía Andrés, pues vemos como ese cambio del paradigma, ¿no? Que antiguamente se pensaba mucho en las estructuras y en las entidades y en las grandes instituciones como referentes, pero ya vemos que empieza a cambiar ese sentido o esa percepción referente al sujeto y ya no importa tanto esa parte económica y política, que sigue siendo importante, pero ya el sujeto se involucra un poco más y ya se empieza a mirar esos conflictos simbólicos de identidad y de culturas, pues que existen en todo el mundo independientemente de donde hayamos nacido, ¿no? Entonces aquí ya vemos es cómo se construye un sentido en esa experiencia social que yo tengo como sujeto. Ese digamos que es como el fundamento de ese cambio de paradigma de la parte social al cultural. Y respecto a ello, también Turing tiene una crítica muy fuerte frente a la modernidad, porque entonces estamos en una evolución o una involución. Angie, tú tienes mucho más acerca de esto, cuéntanos un poco sobre ello. Sí, bueno, Tauren lo decía que lo veía desde la perspectiva de retroceso, lo ve como un retroceso. La desmodernización es la ruptura de lo que se entendía como progreso con la llegada de la modernidad, con la expansión del capitalismo y la producción industrial. El individuo pierde autonomía y se convierte en objeto de estructuras, es decir, fragmentando su libertad e identidad, reduciendo su capacidad crítica de sujeto. Pues sí, es ese entonces que la desmoralización para Touré no es simplemente el fin de la modernidad, sino como un proceso en que la sociedad nos sigue como para grandes relatos de progreso. En cambio, nos encontramos en un contexto de pluralidad, fragmentación y desconfianza que mira una narrativa universal, descontinuándose de lo que un fenómeno ser de la reconfiguración.
Y para finalizar, vamos a hablar un poco también del concepto en dos textos, en dos artículos específicos. Jorge, cuéntanos más sobre esto. Bueno, ahí tengo una aclaración, son tres textos, aquí los tenemos enfrente, pero básicamente los tres nos quieren dar una idea del sujeto, no como lo que se tenía antiguamente, como sujeto inactivo, pasivo, que solamente cumplía con las órdenes de las grandes estructuras, sino que ya nos muestra un sujeto más activo, ¿sí? Desde diferentes enfoques, desde diferentes entornos, diferentes perspectivas que tiene cada sujeto. Son agentes ya activos de construcción de sentido, de cambio, de transformación de una realidad social. En estos artículos vemos, por ejemplo, cómo desde diferentes puntos, diferentes contextos, personas con discapacidad, personas donde el Estado no tiene presencia y que se unen como un colectivo para luchar por sus derechos básicos y también como personas o grupos colectivos que intentan ganar un espacio en lo político, transformando situaciones. Entonces es muy interesante ver cómo se cambia esa idea y pues con todo lo que hemos hablado que viene que el sujeto solamente obedece y está ahí para cumplir las órdenes, sino que él mismo va cambiando su realidad a través de la acción social, y que esa acción puede generarse desde cualquier punto, desde cualquier realidad, independiente cómo sea ella. Mira que me parece muy interesante este tipo de cuestiones porque ya lo pone en ejemplo de lo que está pasando realmente. Y en especial en el primer artículo de Betancourt nos habla acerca de la discapacidad y cómo la discapacidad también es vista como la dependencia de y como la improductividad. Porque como estamos entonces en una sociedad capitalista, nos han acostumbrado a que debemos ser productivos y si una persona es discapacitada, entonces es improductiva porque ya no tiene sus habilidades al 100%, pero realmente lo es. Es decir, ellas también pueden desarrollar otro tipo de habilidades y también desarrollarse en otros entornos económicos en los cuales también puedan generar ingresos. Pero es allí donde también hay una dualidad precisamente para ellos mismos como individuos, porque entonces muchas veces también deben depender de otras personas para moverse, pero ellos también piensan, es decir, se les olvida muchas veces también que ellos también pueden desarrollar mucho más allá su intelecto para poder seguir realizando diferentes actividades dentro también de la sociedad capitalista en la que estamos. Entonces siento que también es muy interesante la forma en la que se ve al sujeto desde la sociedad y cómo también hay una ruptura. Y esta ruptura la llaman directamente como un desgarramiento, incluso un sufrimiento, porque entonces son personas quienes se las ha catalogado como improductivas, como de pronto también alejadas, como que se les va dejando a un lado relegadas cuando realmente pueden ser o pueden desarrollar mucho más allá sus perspectivas y sus habilidades como individuos o como sujetos directamente dentro de la sociedad. Pero para ya no alargar más este mini programa de Sociología al Desnudo, les quiero agradecer a todos, a Jorge, a Angie, Andrés y a todos los que nos están viendo en este momento. Y los esperamos en una próxima ocasión para seguir hablando acerca de diferentes teorías sociológicas que nos hagan cuestionar respecto a nuestro papel dentro de la sociedad. Pero también quisiera preguntarles si tienen algún dato adicional, algún fragmento que quieran agregar antes de cerrar este programa. No, 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 para nada, Vivian. Creo que hasta aquí hemos llegado y esperamos vernos en otra oportunidad para tocar más temas de sociología. Claro que sí. Mucho gusto, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.